Revelado, la increíble historia de cómo una traición con mi nuera transformó mi vida en 30 días. La vida tranquila de don Miguel, un hombre de campo de 55 años, desmoronó en un instante. Era un día soleado, como cualquiera en su pequeño pueblo de México, donde la brisa traía consigo el aroma del maíz fresco. Pero la realidad le golpeó como un trueno. Su nuera, Valeria, había negociado la venta de su querida granja sin su consentimiento. «No puede ser», gritó con el corazón encogido. Esa tierra, herencia de sus ancestros, era más que solo un pedazo de suelo, era su historia, su vida. En su mente resonaban los ecos de sus padres, quienes le enseñaron el valor de la familia y la comunidad. Cada surco que labraba, cada semilla que sembraba, lo hacía por ellos, por Rosa, su esposa, y por sus 3 hijos. El aire en casa se volvió pesado. Valeria, con su energía desbordante y grandes sueños, representaba todo lo que él no comprendía. ¿Por qué cambiar lo que funcionaba? Mientras ella soñaba en grande, él solo quería preservar lo que había. La comunidad lo miraba con lástima, empezaron a murmurar sobre su incapacidad para manejar su hogar. Era un golpe duro, tan duro que le dolía hasta la profundidad de su ser. Don Miguel sintió que se desvanecía, que su orgullo estaba siendo arrancado de sus venas. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Cruzando sus brazos, don Miguel decidió no rendirse. Convocó a una reunión comunitaria. Vamos a celebrar, dijo, su voz resonando con determinación. Iba a organizar una fiesta tradicional que uniera al pueblo y, de paso, reuniera a su familia. Mientras preparaba las recetas de su madre que evocaban aromas de antaño, el espíritu de lucha despertó en él. Cada ingrediente, cada bocado, era una historia de amor, esfuerzo y tradiciones que nunca se deberían perder. Los días pasaban y don Miguel se sentía más vivo que nunca. Comenzó a ver la importancia de la comunidad, de la amistad. Su forma de mirar a Valeria cambió, ya no solo veía a una intrusa, sino a alguien que también compartía un sueño, aunque distinto al suyo. Sin embargo, la noche de la fiesta, las luces iluminaban el pueblo y el ritmo de la música llenaba el aire. Un secreto se avecinaba. Valeria llevaba consigo una carga que podría cambiarlo todo, algo que podía fracturar la reconciliación que don Miguel había estado trabajando tan duro para lograr. ¿Sería el amor y la unidad suficientes para superar el acontecimiento inesperado que amenazaba con derribar el puente que estaban construyendo juntos? La respuesta estaba en la atmósfera cálida de esa noche mágica, mientras las familias comenzaron a bailar y la música era un eco de esperanza. El futuro de la granja y de su familia pendía de un hilo. ¿Podían sanar las heridas del pasado en medio de secretos a punto de revelarse? La espera se tornaba desesperante. A medida que la música envolvía el aire, el corazón de don Miguel latía con fuerza. La diversión que antes parecía lejana ahora era palpable, como el sabor de los platillos que había preparado con tanto amor. Danzando el son de la guitarra y el zapateo festivo de los asistentes, él observaba la alegría en los rostros de amigos y familiares. Era una celebración de no solo la vida, sino de todo lo que habían construido juntos. Se sintió apoyado, aunque una sombra oscura seguía acechando en el fondo de su corazón. Valeria, al otro lado del salón, charlaba animadamente con algunos vecinos. Sin embargo, en su mirada había algo inquietante. A cada risa que eyectaba, don Miguel sentía un nudo en el estómago. Aquella noche tan esperada no podía ser solo un baile, se convertiría en un cruce de caminos. Las dudas persistían y sus pensamientos volvían al pasado. ¿Qué era lo que Valeria le tenía que contar? Poco a poco, la fiesta fue tomando un cariz diferente. La música se apagó un momento, y los murmullos llenaron el vacío. Don Miguel sintió que podía escuchar su propio corazón gritándole que debía enfrentar lo que fuera que se ocultara en el alma de su nuera. Con un suspiro profundo, se acercó a ella, sintiendo que el aire se volvía más pesado con cada paso. ¿Podemos hablar un momento, Valeria? La voz de don Miguel era firme, pero en su interior las dudas lo asaltaban. No sabía si su decisión era la correcta, pero no podía dejar que el silencio se llevara más de lo que ya se había llevado. Valeria,
con un brillo en sus ojos, asintió. Claro, don Miguel. Quiero hablar contigo. Se apartaron un poco de la multitud, buscando un rincón tranquilo entre las luces titilantes y el aroma de la comida. La tensión era palpable. Hay algo que he estado guardando, algo que quizás tú ya sepas, pero que no he tenido el valor de decir, empezó ella, su voz temblando al igual que sus manos. Don Miguel se sintió como en una cuerda floja, entre la necesidad de saber y el deseo de aferrarse a lo poco que quedaba de la paz que había cultivado esa noche. Sin embargo, antes que Valeria pudiera continuar, un susurro entre los asistentes interrumpió el momento. La granja ha sido vendida, no lo soportaré, dijo uno de los amigos de don Miguel, incapaz de contener la noticia. Esa simple frase hizo que el aire se cortara. Las cabezas se volvieron en dirección a ellos. El corazón de don Miguel se paralizó. Miró a su nuera. Los ojos de Valeria se habían llenado de lágrimas. Era obvio que había algo más, un secreto aún más profundo que la venta de la granja. En un instante, el eco de la alegría festiva se convirtió en un murmullo de inquietud. La comunidad estaba observando, esperando respuestas. Espera, dijo él, tomando su mano, deseando conectar una vez más. ¿Qué pasa realmente? ¿Qué más hay que debo saber? La mirada de Valeria se volvía una tormenta de emociones contradictorias. Sus labios se movieron, pero el dolor parecía detenerlas. Ella sabía que el tiempo se acababa y que, tarde o temprano, la verdad debía salir. En ese mismo instante, la tierra bajo sus pies pareció temblar. Todo se sentía inminente, como si ese momento pudiera decidir el futuro de su familia para siempre. La música en el fondo cesó por un momento, dejando que el silencio hablase. Todos los ojos estaban en ellos, y un par de suspiros llenaron el aire. La verdad estaba al borde de ser revelada. Don Miguel no podía imaginar la magnitud de lo que aún quedaba por descubrir, y así, la pregunta seguía flotando, casi en un susurro, ¿sería la honestidad suficiente para sanar o solo haría más profundas las heridas? La respuesta estaba a punto de surgir y con ella, el cambio definitivo en sus vidas. La atmósfera se volvió densa, como si el aire mismo se opusiera a revelar la verdad. Don Miguel sostuvo la mano de Valeria, buscando transmitir calma a través del contacto. En su mente, las opciones se agitaban como hojas al viento. La fiesta a su alrededor se había convertido en un mero eco distante, y lo único que importaba era esa conexión cruda y vulnerable entre ellos. Los murmullos en la multitud se multiplicaron, llenos de curiosidad y preocupación. Llenaban los espacios vacíos con preguntas no formuladas, mientras Valeria cerraba los ojos, como si intentara encontrar las palabras en lo más profundo de su ser. Don Miguel, comenzó. Su voz se cortó, moría en el silencio ensordecedor. Ella respiró hondo, lo suficiente para que sus ojos se iluminaran con un destello de determinación. No quiero esconderlo más. La granja no fue solo vendida, está en peligro. Y no son solo problemas financieros. Hay algo más. Don Miguel sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Tuvo que aferrarse a la confianza que había construido con Valeria a lo largo de los años. ¿Qué quieres decir con que está en peligro? ¿Qué pasa con José? La mención de su hijo provocó un leve temblor en la voz de Valeria y, en ese instante, don Miguel supo que el secreto era más profundo de lo que había anticipado. José ha estado metido en cosas que no debería. Deudas, don Miguel. Deudas que amenazan con arruinarlo todo. La voz de Valeria se volvió un susurro, cada palabra cargada de tristeza y miedo. Yo tenía que decírtelo, antes de que sea demasiado tarde. Una sombra de incredulidad cruzó el rostro de don Miguel. No puede ser. José siempre ha sido responsable. Dímelo que no es cierto, exigió, sintiendo su corazón acelerarse. Eran preguntas que nunca imaginó se formularían en su familia. Lo sé, continuó Valeria, las lágrimas asomando en sus ojos. Pero todo ha cambiado. Encontró a personas inadecuadas, y esas decisiones han llevado a situaciones peligrosas. No quería que tú te preocuparas en medio de esta celebración. La revelación lo golpeó como un puñetazo en la cara. Don Miguel sintió una mezcla de ira y desesperación. Había puesto tanto esfuerzo en construir un legado para su familia, ahora, se encontraba ante el precipicio de la ruina, no solo financiera, sino emocional. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Te necesitamos ayuda. Valeria bajó la mirada, su voz temblando. Lo intenté, pero tenía miedo de cómo reaccionarías.
Temía que esto afectara tu salud. Eres el pilar de la familia. Las palabras de ella los envolvieron, recordándole su rol, su responsabilidad. Pero esa carga también era una espada de doble filo que había cortado los lazos que unían a todos. Don Miguel sintió que el rencor se mezclaba con el amor en su pecho, un cóctel de emociones difíciles de manejar. ¿No crees que mi salud es lo último que me importa en este momento? Sé que puedo arreglar esto, somos familia, Valeria. No hay nada que no podamos enfrentar juntos, dijo, sintiendo la urgencia de actuar. Sin embargo, la calma de su voz contrastó con la tormenta interna que lo sacudía. Debemos hablar con José. Saber la verdad completa. Ambos se dieron cuenta de la magnitud del paso que estaban a punto de dar. En ese instante, la música comenzó a sonar de nuevo, pero no podía ocultar el caos que pronto se desataría si no enfrentaban la situación y tomaban el control de su destino. Mientras se quedaban en silencio, una incertidumbre creciente llenó el aire. El camino hacia la verdad estaba a la vista, y don Miguel sabía que sería tortuoso, lleno de decisiones difíciles y posibles traiciones. Prométeme que estarás a mi lado, pase lo que pase, pidió Valeria, en un susurro que erizaba la piel. Siempre estaré a tu lado, Valeria, pero no puedo evitar que lo que viene nos cambie para siempre, respondió, sintiendo como sus palabras estaban cargadas de incertidumbre, y así, en la oscuridad de aquel rincón, mientras la fiesta continuaba ajena al terremoto emocional que estaba a punto de suceder, don Miguel supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. La frontera entre la traición y la lealtad se iba a difuminar de maneras que nunca hubiera imaginado. En el fondo, una pregunta comenzaba a germinar. ¿Podría la familia sobrevivir a la tormenta que se acercaba o se fracturaría en el proceso? La respuesta parecía presagiar un cambio irreversible. Don Miguel y Valeria se miraron en ese rincón oscuro, el bullicio de la fiesta se desvanecía lentamente, absorbido por la gravedad de la conversación. El foco de sus vidas se había reducido a un punto, José. La idea de enfrentarlo le provocaba un nudo en el estómago a don Miguel. ¿Cómo había llegado a esto? Cada rincón de la granja, cada momento de trabajo duro, todo amenazaba con desmoronarse por las acciones de su hijo. Debemos encontrar a José primero, dijo Valeria. Su voz era un hilo tenso, lleno de emociones contenidas. Pero no sé si estará dispuesto a hablar. Tal vez tenga miedo de enfrentar la verdad. El miedo no puede cegar la razón. Lo haremos juntos, Valeria, respondió don Miguel, decidido. Con un último apretón de manos entre ellos, se levantaron, dejando atrás el refugio de privacidad. Se mezclaron nuevamente con invitados sin saber que su mundo cambiaría en cuestión de minutos. Mientras avanzaban, la música vibrante y alegre del mariachi palpitaba en sus oídos, pero cada nota resonaba distante, como un eco de un pasado que se desvanecía. En la mesa de ahorros, animadas risas y charlas se entrelazaban, pero don Miguel solo podía pensar en el abismo que se cerraba sobre su familia. Cuando finalmente encontraron a José, estaba sentado en un rincón apartado, hablando en voz baja por teléfono. Don Miguel sintió una punzada de desasosiego al observar a su hijo. La luz de sus ojos estaba opacada por sombras que nunca había conocido. Estaba seguro de que esta no era la imagen del joven que había criado con tanto amor y compromiso. José, llamó don Miguel, su voz firme pero suave. El joven levantó la vista, su expresión cambió abruptamente de sorpresa a tensión. Quitó el teléfono de su oído, y fue evidente que no esperaba ver a su padre justo en ese momento. Papá, estoy ocupado, dijo, intentando desviar la mirada. Pero don Miguel se plantó ante él, sintiendo que su corazón latía con una mezcla de ira y desesperación. ¿Ocupado en qué? ¿Acaso has dejado de lado a la familia por cosas sin importancia? La frustración se liberó de su garganta. José frunció el ceño, y Valeria se posicionó al lado de don Miguel, brindándole una dosis de apoyo. Sí, ya sé. Estás aquí para darme otra lección, ¿verdad? El sarcasmo de José era como un puñetazo para don Miguel. No necesito que me digan lo que tengo que hacer. Lo que necesitas es hablar, hijo. Necesitamos hablar de lo que realmente está pasando, le instó Valeria, su voz suave y firme, logrando que José dejara su defensa a un lado, aunque solo fuera un instante. ¿Sobre las deudas? No hay nada de qué hablar, afirmó José, su tono desafiante. Pero la inquietud en su mirada no podía ocultar el desasosiego que lo consumía. Ya me estoy haciendo cargo. Don Miguel inhaló profundamente. La negación de su hijo solo aumentaba la sensación de fragilidad que lo rodeaba. Eres joven,
Sí, pero no estás solo. Necesitamos enfrentar esto como familia. Te necesitamos a ti, José. ¿Qué familia, papá? La misma que solo se preocupa por su propia estabilidad. ¿La que no tiene espacio para entender mi vida? Las palabras de José cayeron como piedras en el suelo. La amargura de sus emociones era evidente, y don Miguel sintió un dolor punzante en el pecho. Valeria, al notar la reacción de don Miguel, se acercó a su hijo, poniendo una mano en su brazo. José, tus decisiones afectan a todos. La granja, nuestra familia, esto es serio. Si deseas proteger lo que amas, es hora de confiar en nosotros. Un silencio pesado envolvió la escena. Don Miguel observó cómo el rostro de José empezaba a cambiar, cada arruga de su furia se suavizaba poco a poco. En lo más profundo de su ser, don Miguel deseaba que su hijo comprendiera la magnitud del momento. Lo siento, murmuró finalmente José, sus ojos llenándose de lágrimas. Solo pensé que podía manejarlo solo, pero todo se me ha escapado de las manos. El tiempo parecía detenerse, y don Miguel sintió como la esperanza empezaba a renacer en su corazón. No tienes que hacerlo solo. Juntos podemos encontrar una solución. Pero antes de que pudieran profundizar en ese nuevo entendimiento, un estruendo estalló en el fondo de la fiesta, como un relámpago atravesando la calma. Las risas se apagaron, el ambiente se tornó pesado una vez más. Un grito rompió la normalidad, y ambos, don Miguel y Valeria, supieron que lo peor aún estaba por llegar. ¿Quién había interrumpido la fiesta y qué noticias traía consigo? La respuesta giraba en torno a una nueva verdad que podrían no estar preparados para enfrentar. El grito resonó como un eco de desesperación en el aire festivo, haciendo que el mundo se detuviera por un instante. Todos los ojos se volvieron hacia la fuente del estruendo, y el ruido escandaloso de la fiesta se desvaneció, reemplazado por una tensa expectación. Don Miguel sintió que su corazón se contraía al ver la expresión de horror en el rostro de Valeria. ¿Qué fue eso?, preguntó su esposa, su voz apenas un susurro. Don Miguel no tuvo tiempo de responder. La sombra de preocupación que había cruzado el rostro de José lo obligó a avanzar, a ser el primero en descubrir qué había sucedido. La multitud se agolpaba en la entrada del salón, cada vez más inquieta, y algunas voces comenzaban a murmurar entre sí. No puede ser, alguien dijo, con una mezcla de incredulidad y miedo. Al acercarse, don Miguel notó que la atmósfera había cambiado radicalmente. La alegría se había transformado en una tensión palpable. Por favor, dense en paso, gritó alguien de entre la multitud, intentando abrir espacio. Don Miguel y Valeria empujaron hacia adelante, el cuerpo de su hijo todavía tembloroso a su lado. Cuando finalmente alcanzaron el borde de la multitud, sus ojos se encontraron con una escena que los heló en su lugar. Una joven, conocida por todos como Clara, la amiga más cercana de José, estaba de pie en el centro del salón, con las manos temblorosas y los ojos llorosos. Había un silencio ensordecedor mientras ella temblaba, incapaz de hablar, hasta que finalmente logró liberar las palabras. Lo siento tanto. Pero José, hay algo que debes saber. Un escalofrío recorrió la espalda de don Miguel. ¿Qué sucede, Clara?, preguntó, su voz ya perdiendo la firmeza conforme el nudo de sus entrañas se hacía más fuerte. La joven inhaló profundamente, su mirada errante refugiándose brevemente en José antes de chocar nuevamente con su padre. Es sobre las deudas. Eso no es todo. Se trata de tu amigo, Andrés. Él fue quien te metió en todo este lío. Él se ha estado aprovechando de ti, de todos nosotros. Las palabras de Clara resonaron como un terrible eco en el alma de don Miguel. Andrés, murmuró, incapaz de comprender. El amigo siempre presente en el fondo de sus recuerdos, ahora era el fulgor oscuro de una traición. La confusión y la ira crecieron en su pecho, mientras veía la desesperación en los ojos de su hijo. Pero, ¿cómo? ¿Qué quieres decir con aprovechándose?, interrumpió José, temblando, con un rastro de incredulidad en su voz. No puede ser. Es cierto. He estado recibiendo mensajes, llamadas. Andrés ha manejado tus cuentas a su antojo. Todo ha sido un juego para él, y tú eras solo una pieza en el tablero, explicó Clara con voz quebrada. La multitud murmuraba, y el rostro de José palideció. Las palabras de Clara cayeron sobre don Miguel como un torrente helado, el caos brotando dentro de él. La situación se volvía cada vez más confusa y peligrosa. No solo lidiaban con el dolor de su hijo, sino que ahora la confianza se desmoronaba, y el peligro acechaba a sus puertas.
¿Quién era realmente Andrés?, preguntó Valeria, su voz temblorosa, como si intentara calmar la violencia latente en el ambiente. Las piezas empezaban a encajar de una manera oscura y aterradora. Debemos actuar, insistió don Miguel, mirando a su familia. No podemos permitir que esto nos desmorone. Necesitamos respuestas. Ahora. La urgencia de sus palabras resonó fuertemente, y su determinación hizo eco entre la multitud, pero una sensación familiar de desasosiego envolvió a don Miguel. Mientras giraba para encontrar a su hijo, vio que José había comenzado a hundirse en la desesperación, asimilando lo que acababa de escuchar. ¿Cómo pudo esto suceder sin que nos diéramos cuenta?, José murmuró, sus ojos llenos de pánico y autocrítica. José, no es tu culpa, le aseguró Valeria, mientras el caos siguió rodeándolos. Sin embargo, don Miguel sabía que el silencio de la verdad podría guardarle a su familia sorpresas mucho más escalofriantes. ¿Qué otros secretos y traiciones podían revelar sus amistades más cercanas? Determinado a hallar respuestas, don Miguel se puso de pie, su voz resonando en el silencio. Debemos encontrar a Andrés. Nos va a dar explicaciones. La mirada intensa de don Miguel se cruzó con la de Valeria, y fue entonces que supo que hora de enfrentar no solo la traición de un amigo, sino también el despertar de secretos que podrían cambiar sus vidas para siempre. Las sorpresas aún no habían terminado. El reloj de la pared sonaba cada tic-tac con una brutalidad que aumentaba la sensación de urgencia. Don Miguel sabía que no podían prolongar más el momento. La multitud seguía murmurando, compartiendo su inquietud por la escena que habían presenciado, y el aire se sentía denso, casi hostil. Se volvieron a concentrar en Clara, que seguía con su rostro enrojecido de angustia, esperando que alguien hiciera la siguiente pregunta. ¿Dónde está Andrés? Necesitamos hablar con él. Don Miguel apretó los puños, un torrente de emociones fluyendo a través de él. Su amigo había cruzado una línea y él se sentía dispuesto a hacer lo que fuera necesario para desentrañar la verdad. Él no estaba en casa cuando llegué, respondió Clara, su voz entrecortada. No hay forma de saber dónde está ahora. Las palabras de Clara resonaron como una traición inesperada, el sonido del vacío que dejaba Andrés en sus vidas. José, temblando, se irguió en medio de la confusión, sazonada con dudas que se agolpaban en su mente. ¿Qué si la deuda está en mi nombre? ¿Qué va a pasar con nosotros? La angustia en su voz hizo eco en el corazón de don Miguel. No te preocupes, hijo. Lo resolveremos. Vamos a buscar respuestas. Juntos, le respondió, intentando infundirle un poco de esperanza aunque las sombras de la duda lo acechaban. Don Miguel tomó la mano de José, sintiendo la fría transpiración de su hijo. Así, unieron fuerzas, con Valeria a su lado, los tres sumidos en un mar de incertidumbre, pero la chispa de la determinación brillaba en sus corazones. Vamos a su casa, dijo don Miguel, tal vez allí encontremos alguna pista. El viaje hacia la casa de Andrés fue en silencio. La ansiedad crecía, cada uno absorbido en sus pensamientos, mientras lo inevitable se cernía sobre ellos. ¿Quién era realmente Andrés? Las amistades de años parecían desdibujarse, convirtiéndose en sombras de recuerdos felices. Al llegar a la casa, encontraron la puerta entreabierta. Un escalofrío recorrió la espalda de don Miguel. Andrés, llamó con voz firme, la expectación envolviendo su voz. Sintió que el eco de su grito recorría el pasillo entrante, no hubo respuesta, solo un silencio oscuro que pareció absorber la luz. La casa estaba desordenada, papeles esparcidos por el suelo, una laptop abierta en la mesa. ¿Qué demonios está pasando aquí?, murmuró Valeria, su mirada nerviosa escaneando el entorno. Esto no es bueno, dijo José, cubriéndose el rostro con las manos. Don Miguel se acercó a la computadora. La pantalla mostraba correos de personas que debían dinero, y otros que parecía que estaban preocupados por el paradero de Andrés. La palabra raíz saltó a la vista en uno de los correos y, de pronto, un sentimiento sombrío vino a apoderarse de él. Parece que aquí había más de lo que pensábamos. Don Miguel sintió un nudo en el estómago. ¿Qué más escondía en esa casa que parecía ser un refugio de secretos oscuros? A medida que inspeccionaban, don Miguel notó una puerta entrecerrada al fondo del pasillo. Una mezcla de impulso y miedo lo llevó a empujarla. La visión que se presentó ante él le heló la sangre. En el interior, una habitación llena de documentos, facturas, cartas y fotografías. Fotos de ellos, de fiestas, de encuentros, pero también fotos de personas desconocidas que parecían estar involucradas en algo más grande.
Esto no es solo un asunto de deudas, Valeria susurró, incapaz de dar crédito a lo que sus ojos veían. Don Miguel sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. La realidad empezaba a desenredarse, y con cada nuevo descubrimiento, la sensación de traición se volvía más intensa. Josécito, ven aquí. Don Miguel gritó, su corazón latiendo desbocado. José se acercó y los ojos del joven se abrieron como platos al ver lo que había en la habitación. Papá, ¿qué es esto? Igual que nosotros, él se ha involucrado con gente peligrosa. Esto es más grave de lo que creíamos. Los temores que habían mantenido a raya durante el trayecto se transformaron en una ola aplastante de certezas y preguntas inquietantes. Don Miguel sabía que su familia estaba frente a un precipicio, y parecía que la traición de Andrés era solo la punta del iceberg. Tenemos que irnos, ahora. Esto podría ser un sueño o una pesadilla, dijo don Miguel, intentando agarrar la mano de su familia, cuando de repente, un ruido rebotó en el pasillo. Un sonido que resonó como el retumbar del destino. ¿Qué fue eso? José preguntó con voz temblorosa, y el silencio que siguió se volvió ensordecedor. Don Miguel giró lentamente hacia la puerta. Algo se estaba acercando, y supo en lo más profundo de su ser que la verdad que tanto había buscado estaba a punto de revelarse, pero ¿a qué costo? La tensión crecía en el aire, cada respiración de don Miguel era un susurro de preocupación, y su mirada se clavó en la puerta entreabierta. El ruido que había escuchado parecía persistir, una serie de pasos pesados que se acercaban lentamente. El corazón le golpeaba en el pecho como un tambor desafinado y, en un acto reflejo, tomó la mano de José con fuerza, como si eso pudiera ahuyentar cualquier sombra que se cerniera sobre ellos. Valeria se asomó tras su padre, sus ojos apenas un destello en la penumbra. ¿Y si es Andrés?, preguntó, su voz un hilo tembloroso. La idea de que su amigo pudiera estar allí, al borde de la revelación, trajo una mezcla de esperanza y miedo. Si está aquí tenemos que estar listos para lo que sea, respondió don Miguel, apretando los dientes, tratando de controlar el pánico que empezaba a asomarse. Los pasos eran cada vez más claros, resonaban con una cadencia ominosa en el suelo de madera. Con un gesto firme, don Miguel condujo a su familia más adentro de la habitación. Quería que tuvieran una ventaja si lo que fuera que se acercaba resultaba ser una amenaza. Las fotos con las sonrisas congeladas en el tiempo parecían reírse de su situación, mientras ellos se preparaban para afrontar la realidad que había estado escondida entre esos recuerdos. ¿Qué hacemos?, susurró José, entre el miedo y la necesidad de que su padre le diera una respuesta. Don Miguel sabía que la hora de las palabras de consuelo había pasado. Esperamos, murmuró. Solo un poco más de repente, la puerta se abrió de golpe, y un rostro surge entre la sombra. En lugar de Andrés, era un desconocido, un hombre corpulento con un aspecto amenazante. Sus ojos escudriñaron la habitación, pasando por alto cada detalle hasta que se fijaron en don Miguel. ¿Qué hacen aquí?, preguntó con una voz áspera, casi como un ladrido. Don Miguel sintió que la adrenalina disparaba en su sangre. ¿Quién eres tú?, preguntó con una firmeza que no sentía. Si había algún momento en el que necesitaba proteger a su familia, era ahora. El extraño sonrió con una mueca cínica que hablaba de un conocimiento que no deberían tener. No importa quién soy. Lo que sí importa es lo que ustedes acaban de encontrar. Las palabras fueron como una puñalada. Don Miguel sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Andrés, ¿dónde está él?, exigió, aunque temía la respuesta. Ese idiota está metido en un gran problema, el hombre dijo, cruzando los brazos. Pero ustedes deberían preocuparse más por lo que están a punto de descubrir. Él tenía motivos para actuar como lo hizo. ¿Motivos?, preguntó Valeria, su voz apenas un susurro. Ella temía la respuesta, y don Miguel podía ver cómo la angustia se cernía sobre su hija como una nube oscura. Claro. Todo esto es parte de un juego más grande. Y aunque ustedes se sientan atrapados en esto, hay más en juego de lo que piensan. Sus vidas están preparadas para las revelaciones que vendrán, comentó el extraño, dando un paso hacia adelante, acercándose más a ellos. El miedo y la confusión reinaban en la habitación, mientras don Miguel se debatía entre proteger a su familia y querer saber la verdad. ¿Había algo más que la deuda que había empujado a Andrés a actuar de esta manera? Algo que podría destruirlos a todos. ¡Basta! Don Miguel gritó, su voz resonando en el aire tenso. No voy a dejar que tú o nadie amenace a mi familia. Dinos ya dónde está Andrés, o que, el desconocido se burló. ¿Crees que puedes deshacerte de mí tan fácilmente?
Esto apenas comienza, y hay fuerzas mucho más grandes que tú en juego. Ahora bien, ¿realmente quieres saber la verdad? Don Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué significaba realmente ese juego más grande? La revelación de la traición y los secretos ocultos se revelaban ante sus ojos, y con cada palabra del extraño, la sensación de que se habían enredado en algo mucho más peligroso que lo que jamás imaginaron se volvía cada vez más apabullante. El hombre se giró para salir. Piénsenlo bien. Porque el siguiente movimiento será crucial. No están solos en esto, y las lecciones que aprenderán cambiarán sus vidas para siempre. Con eso, desapareció del umbral, dejando a don Miguel, Valeria y José sumidos en un silencio inquietante, todos atrapados entre el dilema de la verdad y el peligro inminente que parecía acecharles a cada instante. Papá José empezó, su voz temblando un poco, ¿y si no podemos manejarlos? Don Miguel tragó saliva, sintiendo que el peso de su familia recaía sobre sus hombros. Lo que sea que venga, lo enfrentaremos juntos, pero primero, tenemos que encontrar a Andrés. Mientras la oscuridad de la habitación se hacían aún más pesada. Un nuevo rugido de ansiedad emergió en su corazón. Porque lo que había comenzado como un misterio de amistad y confianza ahora se convertía en una lucha por la supervivencia, y el reloj seguía avanzando, un nuevo ruido resonó, esta vez más cerca, y las luces comenzaron a parpadear. Con el destino de su familia aún en equilibrio, don Miguel supo que el verdadero juego apenas estaba comenzando, pero, ¿quiénes serían las piezas que estarían en la mesa? La atmósfera se tornó aún más densa, como si la oscuridad misma estuviese envolviendo a don Miguel y su familia al fondo de esa habitación. El pulso de José era audible, y Valeria, apretando los labios, miraba a su padre en busca de una respuesta que parecía escaparse de las manos de don Miguel. ¿Qué hacemos ahora, papá? La pregunta de José era un eco de la duda que cada uno sentía, un hilo de desesperación que lo unía todo. Don Miguel sintió la presión aumentando. En su mente, las palabras del extraño resonaban una y otra vez, como un mantra ominoso. Necesitamos un plan, algo que nos ayude a encontrarlos. No podemos quedarnos aquí sin saber qué viene, declaró, tratando de imprimir su voz con el peso de la autoridad. Valeria asintió lentamente, todavía visiblemente asustada pero con una chispa de determinación. ¿Y si llamamos a la policía? Tal vez puedan ayudarnos. No podemos llamar a la policía todavía, interrumpió don Miguel, pensando en el extraño y su advertencia. No sabemos en quién podemos confiar. Debemos ir a buscar a Andrés por nuestra cuenta. Podría estar en serios problemas, y si este hombre dice la verdad, necesitamos actuar rápido. Entonces, José, con su mirada intensa, sugirió con un hilito de voz, ¿y si vamos a la casa de Andrés? Podríamos buscar pistas allí. Don Miguel sintió como el corazón se le encogía. La idea de ir a la casa de su amigo era arriesgada, pero al mismo tiempo, no podían quedarse sentados esperando que un desastre les cayese encima. Está bien. Vamos. Pero vamos a ser cuidadosos, dijo, sintiéndose encender una chispa de valentía mientras su mente trazaba un mapa mental del camino que debían seguir. Salieron de la habitación, el crujido de las tablas del piso resonando bajo sus pies, como un recordatorio de la fragilidad de su situación actual. La noche se cernía sobre ellos como una manta oscura, y las sombras parecían moverse a su alrededor. Don Miguel lideraba, intentando mantener un paso firme, pero su mente estaba en un torbellino de pensamientos, preocupado por lo que podían encontrar. A medida que se alejaban de su hogar, la cercanía de la casa de Andrés se convertía en un camino que no solo recorrían, sino que también representaba la posibilidad de desenterrar verdades que podrían cambiarlo todo. Cada paso los acercaba no solo a su amigo, sino a la revelación de secretos que habían estado ocultos. Sin embargo, la inseguridad se manifestaba con cada giro de la calle. Finalmente, llegaron a la casa de Andrés. Don Miguel se detuvo frente a la puerta, sintiendo que su corazón latía con fuerza. José, Valeria, necesitamos ser silenciosos. Nadie debe saber que estamos aquí. Empujó la puerta suavemente. Para su sorpresa, no estaba cerrada con llave. La oscuridad del interior los envolvió como un abrazo helado. Andrés, llamó con un susurro, su voz apenas resonando en la penumbra. Su eco se perdió mientras cruzaban la sala. Un olor a polvo y algo más penetrante flotaba en la atmósfera. Valeria encendió su teléfono móvil, arrojando un brillo tenue a su alrededor. ¿Para qué estamos buscando?, preguntó, preocupada, su voz temblando mientras escudriñaba las sombras. Cualquier cosa que nos diga dónde está, o que nos explique lo que está pasando, contestó don Miguel tras un rápido vistazo en la habitación.
Entonces, algo brilló en la esquina de su ojo. En una mesa cubierta de papeles y libros viejos, había un cuaderno abierto, cubierto de garabatos apresurados. Sin poder resistir, se acercó y empezó a leer. «¿Qué es esto?», murmuró, sus ojos recorriendo las líneas. Valeria y José se acercaron, sorprendidos por la urgencia en la escritura. «Parece como un diario», dijo Valeria, entrecerrando los ojos. «Habla de alguien de un peligro». Don Miguel tragó saliva y sintió que una fría oleada de miedo lo recorría. Esto podría ser la clave, pero también hay algo aquí que no es bueno. En ese momento, una puerta al fondo de la casa se golpeó fuertemente, seguido de una voz familiar. «Andrés», gritó José, mientras se precipitaba hacia la dirección del sonido. El corazón de don Miguel se detuvo un instante. «Es él». ¿Pero era realmente él? Un rayo de esperanza mezclado con el terror de lo desconocido lo envolvió mientras se apresuraban hacia la voz conocida. La idea de que Andrés pudiera estar detrás de esa puerta les resultaba emocionante, pero también aterrador. «José, espera». Don Miguel le gritó. Pero al hacerlo, un nuevo sonido interrumpió el aire, un susurro de peligro que parecía provenir de las sombras. El tiempo se detuvo, y la puerta que habían atravesado se cerró con un golpe fuerte. Iban a tener tiempo para encontrar a su amigo, o este descubrimiento revelaría una traición mucho más profunda. La tensión era insoportable, y la inquietud crecía de nuevo, mientras el eco de sus esperanzas se mezclaba con el eco de una preocupación aún más oscura. Don Miguel sintió como el aire pesado se convertía en un lastre a sus pulmones. La puerta que se cerró tras de ellos resonó como un aviso ominoso. Se giró rápidamente hacia sus hijos. «¿Qué fue eso?», preguntó, intentando mantener la voz firme. José se detuvo, mirando hacia la oscura entrada de la habitación. «Escuché algo más antes de que gritaras». «¿Y si? ¿Y si no es Andrés?». Valeria apretó el teléfono con ambas manos y sus ojos brillaban con un destello de duda. «Podría ser un peligro, deberíamos salir de aquí, papá». Pero el deber del padre pesaba más que sus instintos de supervivencia. «No, no podemos irnos aún. Necesitamos respuestas», dijo en un tono que intentaba ser autoritario, aunque sus propias dudas lo asediaban. Con un gesto decidido, avanzó hacia el lugar de donde había venido el sonido. La oscuridad parecía engullirlo como un túnel, y el retumbar de su corazón llenaba el vacío de la incertidumbre. Pero cuando su mano alcanzó la perilla de la puerta, un murmullo se hizo audible, rasgado en la penumbra. «Andrés, eres tú», su voz sonó como un eco, incrédula y ansiosa. La respuesta vino en forma de un golpe fuerte. Don Miguel retrocedió, el sonido resonó como un latido de guerra. El miedo se transformó en impulso, y empujado por la necesidad de saber, abrió la puerta con un movimiento brusco. La habitación que encontró frente a él estaba desordenada. Papeles arrojados por doquier, y en medio de ello, una figura encorvada se giró abruptamente hacia ellos. Andrés, pálido y sucio, lo miraba con unos ojos desorbitados, como si careciera de tiempo y de razón. «Andrés». José apenas pudo contener su grito de alivio. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó su amigo con voz entrecortada, mirando por encima de su hombro. «Debemos irnos. Rápido. No hay tiempo para explicaciones». Don Miguel frunció el ceño, la confusión de Andrés solo aumentaba el caos en su mente. «¿Qué está pasando? ¿Por qué te escondes?». Andrés apretó los dientes, su cuerpo tenso. «No puedo hablar aquí. Escucha, alguien los está buscando. No solo a mí, a todos los que están involucrados, a ti, a Valeria, incluso a José». El nombre de sus hijos en esos labios lo hizo temblar. «¿Qué quieres decir? ¿Quién?». La expresión de Andrés se tornó sombría. «No puedo decírtelo, don Miguel. Pero hay algo más grande en juego, algo que ni yo entendía cuando me involucré. Necesitamos salir de la casa y encontrar un lugar seguro donde podamos hablar». Don Miguel sintió como la sensación de pavor se transformaba en una preocupación aprensiva. Claramente, la situación era peor de lo que había imaginado. Al mirar a sus hijos, vio un rayo de confianza y determinación en sus rostros. El deseo por proteger a su familia era evidente. «Salgan al patio trasero», ordenó. «Yo me encargaré de pensar en una salida». «No, no hay tiempo», insistió Andrés, y por primera vez su voz sonó quebrada. «Debemos escapar ahora mismo». Sin más tiempo para deliberar, cada uno de ellos se apresuró a seguir a Andrés, quien les hizo señales con la mano para que se agacharan.
En el silencio inquietante, el sonido de pasos se escuchaba cada vez más cerca. Esa alerta comenzó a consumir a don Miguel, incapaz de pensar en lo que podrían enfrentar. Llegaron al exterior de la casa. Las sombras de los árboles cercanos los abrazaban en un refugio temporal. Todo era un cuento de fantasía, una fusión de miedo y esperanza. ¿Dónde vamos?, preguntó Valeria, con la voz quebrada. Andrés movió la cabeza. Debemos encontrar a los que están fuera de esta red, a quienes también buscan. Solo así entenderemos qué es lo que realmente está pasando y cómo detenerlo. Don Miguel sintió una mezcla de esperanza y alarmante realidad. En menos de un instante, sus vidas se transformarían en una búsqueda que nunca imaginaron. ¿Qué secretos se revelarían en el camino? ¿Y quiénes serían los verdaderos enemigos en esta lucha? Un destello de luz resonó más allá del patio, rompiendo la oscuridad que los rodeaba. Don Miguel sintió que su corazón latía aún más rápido. ¿Y si nos descubren?, preguntó, el temor punzante en su voz. Si nos atrapan no podré protegerlos. Pero si seguimos adelante, quizás logremos desentrañar esto juntos, respondió Andrés, y en ese instante, el inminente peligro resonó más fuerte que sus miedos. Don Miguel se sintió dispuesto a enfrentar lo que fuera que viniera. Las sombras siempre pueden ser iluminadas, y estaba decidido a traer a su familia de vuelta a la luz. Hagámoslo. Juntos, dijo, con una determinación renovada que retumbó en el aire, pero justo cuando se disponían a dar el siguiente paso, un ruido seco rompió el silencio, y un grupo de figuras emergió de las sombras. La oscuridad se había convertido en su enemigo. Alto, resonó la voz autoritaria de un desconocido. El tiempo se paralizó nuevamente. ¿Serían ellos los que habían estado buscando a don Miguel y a su familia? ¿O eran solo el comienzo de una conspiración aún mayor? La noche se convirtió en un torbellino de emociones y decisiones rápidas para don Miguel, Valeria y José. Ante la llegada de las figuras en la oscuridad, el corazón de don Miguel latía con fuerza, y su mente trabajaba a 1000 por hora. ¿Qué hacemos?, murmuró Valeria, apretando la mano de su hijo, y Miguel sintió una mezcla de orgullo y miedo. Quédate cerca de mí, dijo don Miguel, su voz firme, aunque el temblor le empezaba a saturar las palabras. Con un gesto decidido, dio un paso al frente, protegiendo a su familia como un escudo humano. La inminente confrontación ya se sentía en el aire, una tormenta acechando dentro de ellos. La figura del líder emergió del grupo, su rostro familiar pero desfigurando la confianza que alguna vez había proporcionado. Era Andrés. ¿Qué han hecho, Miguel?, preguntó con una voz que temblaba entre la urgencia y la desesperación. Aunque sus ojos mostraban un reflejo de miedo, la traición aún vibraba en sus palabras. ¿Qué está pasando?, declaró don Miguel, despojándose de su incertidumbre. No podía dar marcha atrás, no sin entender lo que realmente estaba en juego. No puedo darte detalles, pero hay personas que están muy interesadas en lo que sabemos y en lo que hemos descubierto. Andrés apretó los dientes, sus ojos atravesando los de Miguel. Lo único que puedo decir es que unos hombres están detrás de esto, buscan vengarse. Te involucran por ser un amigo, algo que pasó mucho tiempo atrás. El aire se volvió pesado, el sudor comenzando a brotar de la frente de don Miguel. Las sombras de la traición aparecían cada vez más de manera tangible. Las palabras de Andrés golpeaban su mente, empujándolo a recordar el pasado y las decisiones que, aunque habían parecido inofensivas, ahora presentaban consecuencias impactantes. ¿Y José?, Valeria preguntó, su voz resonando con la claridad del amor de una madre, pero con la dureza de la realidad. ¿Qué pasa con él? No es solo él. Todos corremos peligro, respondió Andrés, su mirada aguzándose mientras la paranoia se instalaba. Debemos salir de aquí o no habrá un futuro para ninguno de nosotros. Los tres intercambiaron miradas llenas de temor, pero también de determinación. ¿Hacia dónde vamos? ¿Quiénes son estos hombres?, preguntó José, la incertidumbre marcando no solo su voz, sino también su expresión. Era el mismo niño sonriente que don Miguel había levantado cuando era pequeño, sin embargo, ahora, enfrentaba la cruel realidad del mundo. Hay un punto de encuentro, un lugar donde podemos encomendarnos a otros que estarán más dispuestos a ayudarnos que yo, soltó Andrés, el peso de sus palabras aplastando a todos como una losa. No te preocupes, Miguel. No dejaré que nada le pase a tu familia. Don Miguel sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Eres un traidor, Andrés, pero también eres mi amigo. No podemos darnos el lujo de mostrar debilidad ahora. No debo temer a la oscuridad,
ni a las decisiones que me llevaron hasta aquí. Decidido, y sintiendo un resurgimiento de su determinación, miró a Valeria y a José. Confíen en mí. Vamos a salir de esto, juntos. Y así, en medio de la oscuridad, su familia hizo una promesa silenciosa. Se aferraron a la esperanza y a la fortaleza de su amor, 3 almas unidas. Con cada paso, don Miguel comenzó a sentir un hilo de luz abriéndose paso a través del camino más oscuro que jamás había tenido que recorrer. Los hombres seguían al acecho, pero su espíritu no sería doblegado. Mientras se alejaban, un estallido resonó detrás de ellos. ¡Deténganse! Una voz de un extraño llenó el aire y sus corazones se detuvieron al mismo tiempo. Don Miguel giró con rapidez. «Rápido, corramos», gritó, y la familia se precipitó en dirección a la esperanza. La adrenalina les cubría como una capa de acero. Ellos eran un equipo, juntos en esta batalla. Don Miguel asegurándose de proteger a su familia, enfrentando la verdad y la traición con el mismo amor que había cultivado durante años. Así como el campo de maíz florecía a su alrededor, su determinación resonaba en el aire. Después de lo que se sintió como horas, finalmente llegaron a una zona apartada donde encontraron a los aliados de Andrés. La tensión se desvaneció poco a poco cuando miraron las caras conocidas que, al igual que ellos, estaban listas para enfrentar el peligro. Miguel, con lágrimas dibujándose en sus ojos, sintió que la esperanza renacía. Este faro de luz frente a ellos prometía una nueva oportunidad para recuperar lo perdido, para sanar las heridas que habían crecido con la traición. «Estamos aquí», dijo él con voz clara, «lucharemos por nuestras vidas y por nuestra familia». Finalmente, mientras un nuevo amanecer iluminaba el horizonte, don Miguel supo que, aunque el camino por recorrer sería complicado, estaban listos para enfrentarlo juntos. La tierra, su legado, y su familia eran su mayor tesoro, algo que ya nadie podría quitarles. El verdadero viaje acaba de comenzar. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que tocarán tu corazón. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte que esta comunidad siga creciendo. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, porque cada voz cuenta. Y por último, no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Hagámoslo juntos.